¿Y si te digo que los árboles de un bosque pueden comunicarse entre ellos a través de algo muy parecido al internet? Nuestro planeta está sufriendo, está siendo devastado por la plaga que somos nosotros los humanos, que lo contaminamos día a día, destrozamos sus entrañas y acabamos con sus paisajes. La frase anterior suena a que la Tierra es un animal al que estamos matando con nuestras acciones, pero esto del cambio climático es en realidad mucho más complejo. Para poder comprenderlo, debemos entender los principios básicos de la ecología. La ecología es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y su medio ambiente, pero cuando damos esta definición, en realidad estamos resumiendo muchísimo. Para empezar, la pregunta es, ¿qué es medio ambiente? El medio ambiente no incluye solamente al agua, el sol, la tierra, el aire de un lugar. A todos estos se les conoce como factores abióticos porque no están vivos. El medio ambiente también incluye a los animales y a las plantas del lugar, a todos los organismos que lo habitan, que se les conoce como el factor biótico porque están vivos. Imaginemos a una hormiga y tratemos de entender qué estudia la ecología con ella como ejemplo. La ecología estudia las interacciones de esta hormiga con otras hormigas de su misma especie, pero también las interacciones con otras hormigas de otras especies, también con las plantas del lugar sobre la que está parada, pero también con el sol que la ilumina, con el aire que lleva los aromas que la rodean, con el suelo, con los otros insectos, con otros animales como aves, mamíferos y reptiles, con el agua también. Todo eso con lo que interactúa es su medio ambiente. Pueden ver la complejidad enorme de lo que estudia la ecología, pero esto no es todo. Esas son solamente las interacciones que una hormiga tiene con los demás. Pero la ecología no estudia solo las interacciones de la hormiga con lo demás, estudia las interacciones que todos los componentes de ese medio ambiente tienen con todos los demás componentes. La planta sobre la que está la hormiga, sus interacciones, el changuito del fondo, también sus interacciones, todos contra todos. Imagínense esa maraña de interacciones. Cuando ponemos todas estas variables juntas, todas las interacciones que la ecología estudia realmente, lo que queda por ver es una maraña enorme de flechas que están representando esas interacciones. Para que la ecología pueda trabajar con esta complejidad, requiere de distintas herramientas. Una muy importante es la matemática. Lo ideal sería conocer todas las interacciones, pero cuando digo conocer me refiero a conocerlas de verdad, porque no sirve solamente saber que la hormiga interactúa con una hormiga de su misma especie y también interactúa con una hormiga de otra especie. En realidad la interacción puede ser de cooperación, por ejemplo con la hormiga de su misma especie, o puede ser de competencia con la hormiga de la otra especie. Pero además cada interacción puede tener distintos grados de competencia y distintos grados de cooperación. Inclusive hay una clasificación de todas las interacciones. No vamos a tratar este tema en este video, pero existe el mutualismo, la depredación. Ahora, como es prácticamente imposible, no quiero decir imposible, pero es muy difícil poder medir todas las interacciones en una selva, imagínense medirlas y conocerlas todas, trabajamos con un concepto muy útil que es el de niveles de organización. Con los niveles de organización lo que hacemos es poner capas jerarquizadas para poder trabajar con los ecosistemas. La unidad mínima de estudio, la que está hasta abajo dentro de los niveles de organización para la ecología, es el individuo. Cuando varios organismos del mismo tipo se agrupan en un lugar determinado, se les conoce como población. Y cuando varias poblaciones de diferentes organismos se agrupan, se les llama comunidad. El ecosistema es un concepto muy importante. Es cuando la comunidad se suma con el medio ambiente físico, es decir, con el factor abiótico. Ya que introdujimos el concepto de ecosistema, los ecosistemas tienen una propiedad muy interesante, que es que son mucho más que la suma de sus partes. De hecho, esto ocurre de manera general con los sistemas biológicos, pero miren lo interesante, nosotros no podemos predecir lo que ocurre en un nivel de organización superior a partir de lo que ocurre o de lo que conocemos de los componentes del nivel de organización anterior. Un ejemplo, no podemos predecir el comportamiento de un hormiguero conociendo el comportamiento del nivel de organización anterior al hormiguero. Si el hormiguero es la población, el nivel de organización anterior a la población sería la hormiga, el individuo. Y no podemos predecir el comportamiento del hormiguero analizando a la hormiga. Las propiedades que obtiene el hormiguero son emergentes. Es algo muy importante. Esto se pone mucho más interesante desde que nos enteramos que los árboles pueden comunicarse entre ellos a través de una cosa muy parecida al internet. Esto se llama micorriza y es un conjunto de hongos que entrelazan las raíces de los árboles y que permiten mandar mensajes químicos a través de todos ellos. Si un árbol está siendo atacado por alguien, este árbol empieza a mandar señales químicas que alertan a los demás árboles cercanos para que cambien su comportamiento en función
del ataque. Eso es algo muy importante porque tal vez podríamos hacer investigaciones sobre cuál es el lenguaje para ayudarlos nosotros a hablar con bosques enteros a través de esta microrrisa que es como un internet para que puedan resistir mejor el cambio climático. Esto último que dije es muy importante, cambio climático. Las investigaciones sobre la microrrisa y la comunicación entre árboles es algo muy apasionante, muy interesante, pero lo que nosotros como seres humanos realmente tenemos que hacer es darnos cuenta con todo lo que les platiqué que la ecología es un campo sumamente vasto. Esto es nada de la ecología y que hay muchos expertos alrededor del mundo que entienden el